La justificación, en una serie de 6 mensajes dedicado a la edificación del cuerpo de Cristo. En esta oportunidad presentamos la primera parte titulada El retrato del hombre. La justificación, basado en las palabras bíblicas de Romanos, capítulo 1, verso 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Partimos del verso 18 en el capítulo 1 de la carta a los romanos. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Gloria a Dios. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia que cometen los hombres. Mire lo que dice que no son justos. Todos sus actos son injustos. Y mire lo que dice. La ira de Dios se revela contra ellos. Y esto, hermano mío, esta carta no está escrita a los gentiles, a los mundanos, sino a nosotros, a los que hemos creído. Está escrita a una iglesia. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánta injusticia cometen los hermanos? En sus hogares, en el trabajo, en la misma congregación, con sus hijos, con sus padres, con sus hermanos. ¿Cuánta injusticia cometen? Sin embargo, hemos hablado de que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Es decir, que somos llamados a vivir una vida de justicia. Dios se revela contra toda injusticia que cometen los hombres. ¿Hemos de ignorar nosotros, la iglesia del Señor, esto? ¿Ha de pasar por alto Dios estas cosas cuando las estamos leyendo? Cuando están en su palabra. ¿Cuántos hay que detienen con injusticia la verdad? Mire aquellos que enseñan al pueblo que son pecadores. Mire, no detienen la justicia, no detienen la verdad, no engañan a los que lo escuchan, no lo hacen más esclavo que antes, porque antes no conocían la voluntad de Dios. Ahora descubren que Dios dice que no hagan tantas cosas que no saben cómo hacerlo para dejar de hacer. Amén. En vez de ayudarlos y enseñarle a escapar de ese lazo, lo esclavizan. ¿Dejará pasar Dios por alto esto? Que nunca ocurra con ninguno de nosotros. Amén. Verso 19. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Bendito sea Dios. Porque lo que de Dios se conoce, le es manifiesto. Empezamos por nosotros. Lo que es de Dios es manifiesto. No aprendemos a cómo tenemos que ser en todo orden de nuestras vidas. No aprendemos que debemos amar al Señor, que debemos amar al prójimo, que debemos amar a nuestras esposas, que las esposas deben sujetarse y amar a sus maridos, amar a sus hijos, cuidarlos, enseñarles la palabra de Dios, que debemos ser dadivosos, que debemos ayudarnos los unos a los otros.
¿podríamos decir que no conocemos a Dios? ¿Podrá algún hombre en este mundo decir que no conoce a Dios, que no sabe quién es Dios? Gloria a su nombre. Dice el apóstol Pablo que le fue manifestado por medio de las cosas creadas, que ya están hechas. Es decir, que no tienen excusa, dice. No tiene excusa ningún hombre de esto. ¿Cuánto más nosotros? Que tenemos dentro de nosotros el Espíritu Santo. Si alguien no conoce al Señor, es porque no quiere. ¿Amén? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Cuántas cosas podríamos hablar acerca de esto? Pero no es a dónde queremos llegar. Yo sé que todos los que estamos aquí sabemos que esto es verdad. Amén. ¿Cuántas cosas Dios ha creado que basta con levantarse a la mañana y respirar y ya vemos lo que Él ha hecho? Y el hombre tendría que darle gracia y gloria a Dios. Amén. No tenemos excusa nosotros y el mundo tampoco tiene excusa. Las cosas hay que predicarlas, enseñarlas. Tenemos que mirarlo los unos a los otros y ver en qué condición estamos nosotros también. Si estamos dejando a Dios llevar adelante su plan con nuestras vidas, si le dejamos a Él que su justicia sea manifestada a través de nosotros. ¿Cuántos hay que detienen la verdad con injusticia? ¿Cuántos hay que no dejan a sus hijos venir al culto? ¿Cuántos maridos hay que se enojan y no dejan venir a sus esposas? Y así cuántas otras cosas. ¿Cuántas esposas que no dejan entrar a sus maridos cuando vuelven a su casa después del culto? ¿Cuántas otras cosas? ¿Podrán demostrar que el Evangelio es malo? Nunca debemos olvidarnos que vamos a ir un día ante el Señor y que a Él vamos a tener que darle cuenta. Amén. Así que no tienen excusa, dice. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Y esto tenemos que tener bien en claro todos, porque el hombre en el principio conoció a Dios. Cuando Adán fue formado, conoció a Dios. Aún el mismo Caín y Abel no ofrecieron un sacrificio. ¿A quién le ofrecieron? Si bien o mal, ¿a quién le ofrecieron? Si no era Dios. Es decir, que lo conocían. Y el hombre fue el que se alejó de Dios. Nunca Dios se alejó del hombre. El hombre es que se alejó de Dios. Conociéndolo, no le dio gloria, no le dio honra. Bendito sea su nombre. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. La palabra entenebrecida tiene el significado de un mármol, de una piedra que es más dura que el mármol. Y dice que a causa de esto, Dios entenebrece el corazón. A causa de que no le dieron gloria. ¿Cuántos hay que verdaderamente no le dan gloria a Dios? Darle la gloria a Dios no significa decir gloria a Dios. Muchos dicen gloria a Dios apretando los dientes de rabia, enojados. Yo escuché a uno una vez decir gloria a Dios, de la rabia que tenía, de lo enojado que estaba. La gloria a Dios será desde los íntimos de nuestro ser, en nuestro corazón, sabiendo que Dios conoce. ¿Cuánta gente hay que dice gloria a Dios y grita gloria a Dios y cuando sale se olvidó? ¿Cuántos hay que se atribuyen a ellos mismos todo lo que hacen hasta que Dios les cierra el cielo? Hasta que Dios le hace ver que sin Él ninguna bendición el hombre puede recibir.
creen que por su sabiduría, creen que por su razonamiento, por su forma de entender las cosas es que lo hacen. Y Dios ha dado sabiduría a los hombres para que lo hagan. Pero miramos, no le dieron la gloria a Dios, entonces ¿qué hace? Su necio corazón fue entenebrecido. Bendito su nombre. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Cuántos hay que ya no quieren saber nada con Dios? ¿Cuántos ministros en estos días? Una vez yo dije en una reunión con pastores que oráramos y le pidiéramos a Dios la dirección para algo que había que hacer. Y el que era el secretario en ese tiempo dijo, ¿para qué la tenemos esta? Hoy su iglesia está cerrada. ¿Podrá el hombre hacer algo con su sabiduría, con su conocimiento después que conoce a Dios, cuando Dios envió a Jesucristo a morir para que el hombre sea salvo de su ruina? Mira los sabios de este mundo, los que tienen tanta riqueza, ¿qué pasa si se mueren? ¿A dónde van? ¿No dijo el Señor de qué les servía estas cosas? ¿Cuánto hacen esto? Su necio corazón son entenebrecidos, no necesitan a Dios. No quieren saber nada con Dios, no le dan gloria a Él. Son ellos los sabios. ¿Hasta que el engaño los lleva al infierno y descubren lo que les ha sucedido? Pero nosotros los que formamos el cuerpo de Cristo debemos tener bien claro estas cosas y aprender en todo lo que hagamos a darle verdaderamente la gloria a Dios. Saber que le hemos entregado nuestras vidas a Él y que Él tiene que hacer con nosotros conforme tiene planeado. ¿Cuántos cristianos le entregan la vida al Señor y después no lo dejan hacer lo que Él quiere? Sino ellos traen su razonamiento, su conocimiento, su sabiduría, su forma de hacer las cosas. En este tiempo en que estamos, en este tiempo postrero, todo eso ha fracasado ya. Si el hombre pudiera hacer algo para Dios con su razonamiento y su pensamiento, entonces ¿para qué Cristo murió? Amén. Su necio corazón fue entenebrecido. Profesándose sabio, se hicieron necios. Qué terrible el título de necio. Qué terrible. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Mira a lo que los lleva la necedad. Mira a lo que lleva a los hombres al no reconocer y darle la gloria a Dios. Ha habido muchos cristianos que Dios lo ha dejado andar, pero después le ha obstaculizado de tal manera y les ha hecho entender y que se rindan a Él y los trajo a Él. Pero hubo muchos que nunca volvieron. No se confíe usted, porque usted no conoce qué es lo que va a suceder mañana. ¿Por qué no darle la gloria a Dios y gracia? ¿Por qué envanecerse en su razonamiento cuando como hombre ha fracasado? Y Dios le ofrece su sabiduría, sus pensamientos, le ofrece su vida para que nunca más usted vuelva a ser un fracasado. Amén. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombres corruptibles. ¿Ve? El hombre siempre quiso ser como Dios. Siempre. Así pasó en el huerto del Edén. Van a ser semejante a Dios, van a ser como Dios, dijo. Y comieron de la fruta y fueron engañados. Y aún hasta hoy el hombre es engañado por Satanás. Le hace creer que él va a poder hacer todas las cosas sin Dios. Su necio corazón fue entenebrecido, se hizo un necio, trató de poner su sabiduría, Dios lo entregó y empezaron a adorar imagen de hombre, a creerse ellos Dios. Mire qué tremenda la ruina. Qué tremenda la ruina. Adorar imagen de hombres. Gloria sea a Dios. Y de hombres corruptible, dice Pablo. Amén. Después dice de aves. Es decir, se van arriba. No adoran a Dios, sino
hacen imagen de aves que vuelan. Amén. De cuadrúpedos y de reptiles. Y empiezan a descender de cuadrúpedos y después llega a lo más bajo de la tierra, los reptiles que se arrastran. Así está el hombre hoy. Así estábamos nosotros. ¿Cuántas cosas adorábamos lo que no hemos nacido en el Evangelio? No conocíamos a Dios, no sabíamos nada de Él. Gloria a su nombre. Mire lo que hace Dios, lo que hizo con el hombre. Le entenebrició su corazón, ¿pero por qué? Porque se envaneció en su razonamiento. No tuvo a cuenta a Dios. No dijo, Dios es sabio, ayúdame. No, dijo, yo sé más que tú. Y se hizo una imagen de hombre y la adoró. Se hizo otra de ave, que Dios fue el que creó y la adoró. Se hizo una de un cuadrúpedo también, la adoró, y de un reptil que se arrastra y la adoró. Pregúntese, ¿será posible que el hombre haya llegado a tan tremenda degradación de hacer esto cuando fue Dios el que lo creó? Cuando en el principio conoció a Dios. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Nos vemos nosotros que por la misericordia de Dios estamos aquí, ¿verdad? Tenemos conocimiento de estas cosas, pero no nos olvidemos de darle la gloria a Dios. No nos olvidemos de darle verdaderamente la gloria de Dios, de tener en nuestro entendimiento las lámparas encendidas acerca de estas cosas, para que nadie diga yo. Porque este es un error grande de la iglesia de hoy. Cuando hace algo bueno dice yo, y cuando hace algo malo también dice yo. Se atribuye lo malo y se atribuye lo bueno. Entonces, ¿qué hizo Cristo en la cruz por ello? Nada. ¿No es eso no darle la gloria a Dios? Ahora mire lo que hace Dios. Mire por qué el mundo está así. Mire por qué nosotros estábamos así. Gloria a Dios. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Cuando vemos que el hombre adora hombres, imágenes de hombres, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, vemos que Dios lo entregó en el alma. Porque en el alma están los anhelos y los deseos. Por eso dice, mi alma te alaba. Entonces, en vez de adorar a Dios, adoró hombres, imagen de hombres, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Eso qué significa? Que Dios lo entregó en su alma. Qué terrible, ¿verdad? Yo he conocido cristianos que han estado en esta iglesia y que después han ido y han bautizado a sus hijos en la iglesia católica. Y han ido a arrodillarse delante de los muñecos, de las estatuas. Y aún llevan sus ofrendas. Y aún hacen largas caminatas. Y decimos nosotros, ¿cómo es posible que esto ocurra? En un momento tendrían que haberle dado la gloria a Dios y no lo dieron. Se apartaron, porque ellos pensaron que lo que ellos decían era mejor que lo que Dios dijo para ellos, o Dios para ellos. Entonces Dios los entregó. Y los vemos haciendo estas cosas. Hubo quienes aún hasta han traído curanderos a su casa. Al diablo a pedirle un favor. Mire usted. Entonces vemos, por lo cual también Dios los entregó, por lo cual también lo entregó. Es decir, lo entregó en su alma y ahora vemos que lo entrega en su cuerpo. Por lo cual Dios lo entregó, dice, a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Gloria a Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Miramos hacia el mundo y vemos por qué la gente está así. Miremos por qué sucede lo que sucede. Bendito su nombre. Entonces vemos cuánta necesidad hay del Evangelio para los hombres. Entonces vemos
la manifestación gloriosa del amor de Dios hacia los hombres. Verso 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, para que aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombre, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Entonces vemos el proceso. No le dieron la gloria a Dios, pero lo conocieron. Esto los llevó a creerse que eran sabios, que podían hacer las cosas ellos. Dios los entregó. Su corazón fue entenebrecido. Empezaron a adorar imagen de hombre, de ave, de cuadrúpedo y de reptiles, y lo entregó en su alma. Después lo entrega en su cuerpo para que cometan todo tipo, ¿no es cierto?, de mal. ¡Qué tremendo! Entonces vemos por qué está así, porque vemos a los homosexuales, las lesbianas, y vemos todas las cosas que suceden. Tal vez cuántos de nosotros estuvimos en esas cosas. Pero venido el conocimiento del Señor, la revelación por la fe del Evangelio, su justicia, estamos aquí oyendo su palabra, adorando a Dios y esperando aún que Dios cumpla su plan perfecto con todos nosotros y que su palabra a través de cada uno de nosotros sea llevada a cuantos están cautivos en este mundo. Amén. Por eso es necesario que los evangelistas entiendan la carta a los romanos. Tienen que estudiarla. El error es estudiar los evangelios. Pablo le llama mi evangelio a esto. Y es el evangelio que trae poder para cambiar al hombre. El otro lo salva, pero este lo transforma. Lo convierte en un hombre justo cuando antes había sido un pecador. Amén. Entonces, vemos, de igual modo también los hombres dejando el uso, bueno, ahí está, hombre con hombre, recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios le entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces vemos, lo entrega en el alma, lo entrega en el cuerpo y ahora lo entrega en el espíritu, es decir, la mente. ¿Qué condición del hombre? Iglesia del Señor, ¿cuánto tenemos que proclamar este evangelio? ¿Cuánto? Gloria sea a Dios. Dios los ha entregado. Lo vemos. Pero ahora Dios ha enviado el evangelio de su Hijo, su evangelio, a los hombres. Y por medio de él quiere revelarle su justicia, imputarle su justicia, para que el hombre, por la fe, viva. Amén. Ahora pregúntese, ¿qué tremendo debe serse entregado en la mente? Así que llega un momento en que dentro de nosotros o dentro del hombre no hay ningún pensamiento que lleve a Dios. Adora imágenes, comete todo tipo de impureza y después con su mente, que también es entregado, planea y lleva a cabo tantas cosas que son en contra de la voluntad de Dios.
Gloria a Dios. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios se lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no conviene, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con lo que la practican. Gloria a Dios. ¿Vemos? ¿Vemos por qué está el mundo así? ¿Por qué a nadie le importa de nadie? ¿Por qué por un centavo matan a alguien? Lo envían al infierno. Vemos que nadie tiene misericordia, ¿no vemos? ¿No ve que el hombre natural no tiene misericordia, es implacable, no ama, no perdona? Mira la condición que está el hombre. En esa condición estábamos nosotros también. Usted y yo, los que estamos aquí. Pero este bendito evangelio no fue predicado. Y a raíz de eso hemos huido de todas estas cosas por la fe en el Señor Jesucristo. Hemos entrado a pertenecer a su reino, hemos muerto y hemos nacido de nuevo. Dios nos ha perdonado y nos ha justificado y nos ha introducido en los lugares celestiales. Ahora, miramos este cuadro del hombre y decimos, ¿con qué lo podemos comparar? Con un hombre que no tiene religión y que no tiene moral. Le da lo mismo hacer una cosa que la otra. Está entregado totalmente en su alma, en su cuerpo y en su mente. Practica los males, se gozan con lo que lo hace, lo inventan. Si nosotros no tenemos a ver, esta es una mente de un homosexual. Vaya a ver todos los directores de revistas pornográficas y de películas pornográficas y todo, que todos son homosexuales. Esa es la mente más perversa que existe. Acá lo encuentran, esta palabra. Gloria a su nombre. Nunca podrán salir por sí solos. La misericordia de Dios les ha alcanzado. Por eso Pablo habla del poder de Dios para salvación a todos los que creen. Es decir, mostrando la habilidad de Dios para salvar a todos los que creen. Y vemos que la ira, los juicios de Dios caen sobre todos aquellos que rehúsan creer en el justo plan de Dios para con su vida. Amén. Entonces nos encontramos acá a un hombre que no tiene moral y que no tiene religión. Amén. Y lo encontramos ¿cómo? Bajo los juicios de Dios. Pasamos al capítulo 2. Capítulo 2, verso 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a sí mismo. Porque tú, que juzgas, haces lo mismo. Necio, hace lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tal cosa es según verdad. Y piensa esto, oh hombre, tú que juzgas a lo que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás de los juicios de Dios. Vimos recién a un hombre sin religión y sin moral. Ahora vemos a un hombre con moral y con religión. ¿Por qué juzga? Porque sabe que no hay que hacerlo. Amén. Pero él lo hace y juzga a los demás. Entonces, ¿qué dice Pablo? Te condenas a ti mismo. ¿O crees que tú escaparás?
Entonces vemos al hombre sin moral y sin religión bajo los juicios de Dios. Vemos al hombre con moral y con religión también bajo los juicios de Dios. ¿Qué condición del hombre? ¿En qué condición estábamos nosotros? Tú que juzgas a otros y haces lo mismo, ¿crees que escaparás? Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Vamos al capítulo 2 y el verso 17. Abreviamos porque si no se hace muy largo. Y dice, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tiniebla. Instructor de los indotos, maestro de niños, que tienen en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que practicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abomina de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Gloria a Dios. Entonces vemos al hombre sin religión y sin moral bajo los juicios de Dios. Vemos al hombre con moral y con religión bajo los juicios de Dios. Y vemos al judío, a quien le fue confiado el oráculo de Dios, es decir, la palabra. El pueblo de Dios, quienes tenían los ritos del culto, quienes tenían el templo, quienes tenían la ley. ¿Y qué le dice Pablo? Por causa de vosotros, entre los gentiles, el nombre de Dios es blasfemado. Entonces vemos, con moral y sin moral, con religión y sin religión. Y vemos aún al judío, todos bajo los juicios de Dios. Hermanos míos, primero miramos, ahí estábamos nosotros. ¿Cuántos creen que estaban ahí? Porque si no nos encontramos ahí, nunca vamos a valorar lo que Dios ha hecho. Porque hay tantos hermanos, ¿por qué son orgullosos? Mire, los orgullosos, mira aquellos que no quieren que le digan nada, mira aquellos que se enojan cuando le exhortan o cuando le quieren enseñar, que lo quieren corregir. Mírense, así estaban ustedes. ¿Por qué no aceptan la corrección? ¿A dónde se basan en ser orgullosos? Mire cuál era su condición si el Evangelio no hubiera venido a usted. ¿Hizo algo usted para que este Evangelio fuera enviado a los hombres? ¿Fue usted el causante de él? ¿Fue usted el que entregó su vida? ¿Fue usted el que lo trajo? ¿No tendría que estar humillado todo el día en la presencia de Dios en su corazón? ¿A dónde está la jactancia? ¿Quién podrá jactarse? Sin embargo, ¿cuántos se jactan? ¿Cuántos ministros se jactan? ¿Cuántos deshonran a Dios? Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Entonces vemos al hombre con moral y sin moral, al con religión y sin religión, y aún vemos al pueblo escogido, al judío, todos bajo los juicios de Dios. Entonces miramos y decimos, ¿en qué condición está la humanidad? Gloria a su nombre. Entonces vemos la necesidad de la proclamación del Evangelio.
Vemos que esto no es por decir, quiero hacer algo para Dios, quiero predicar su palabra, porque ve que otros predican. Llega el tiempo en que tenemos que tener, ¿no es cierto?, la necesidad de entender por qué debemos hablarle a otro. Mire la condición, también era nuestra condición. Mire a dónde estamos, también ellos podrán salir y llegar a lo que nosotros estamos. ¿Quién podrá hacerlo? Sino aquellos que recibieron esta libertad, aquellos que fueron libertados de tan tremendo cautiverio. Porque el poder de Dios se manifiesta para salvación a todos los que creen. Les imputada, revelada la justicia de Dios a los que creen, para que vivan en ella, para que la apliquen. Y aquí llegamos al capítulo 3 y al verso 10 de esta carta a los romanos. Y aquí Pablo va a terminar con su argumento acerca de la predicación del Evangelio.